Actualmente el orden zoológico Primates cuenta con más de 300 especies vivientes. 300 y pico historias evolutivas paralelas e independientes que a partir de una base biológica común han dado resultados paralelos e independientes. Es necesario recordarlo porque todavía hay quien piensa que las especies siguen un orden que va desde lo más burdo hasta los más complejos e interpretan cada grupo como una versión más o menos sencilla de una misma tendencia, de un mismo modelo que va mejorando. Pero sabemos que esta es una visión simplona y la verdad es que cada especie es el resultado de una historia particular con sus adaptaciones únicas. Cada una de estas 300 especies tiene sus propios rasgos, sus propias habilidades y sus propios problemas. Algunos rasgos sean anatómicos, fisiológicos o cognitivos, son compartidos con otras especies, mientras que otros son únicos de un determinado linaje. Y de ahí la pregunta del millón. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Evidentemente nos podríamos preguntar también qué hace chimpancé a un chimpancé o macaco a un macaco. A nivel cognitivo sería interesante descubrir otras formas de ver y de pensar el mundo. Pero ya sabemos que aquí hemos venido a hablar de nuestro libro y queremos oír hablar de nosotros. Lamentablemente, esa pregunta del millón, a pesar de su presencia inamovible en todos los foros evolutivos desde hace siglos, no ha encontrado respuesta. O bien ha encontrado cientos de respuestas, todas posibles, algunas hasta probables, pero ninguna concluyente, definitiva o suficiente. Esta incómoda incertidumbre se debe sobre todo a dos razones. Primero, es probable que cada especie, incluida la nuestra, no sea el resultado de un cambio en un factor aislado, sino de muchos factores cuya red y cuyas interacciones confunden las fronteras entre causas y consecuencias. Así que pretender identificar un solo elemento clave es bastante ingenuo y probablemente vale solo para vender noticias superficiales de entretenimiento barato en periódicos y redes sociales. Segundo, muchos cambios evolutivos son una cuestión de grado, es decir, consisten en algo más y algo menos, con lo cual, a pesar de ser novedosos, se basan al fin y al cabo en adaptaciones compartidas con otros grupos. Otros cambios, sin embargo, son realmente nuevos inventos, pero precisamente por su unicidad son difíciles de comparar con algo parecido, en una ciencia donde la comparación es la clave de lectura de la diversidad. Además, la separación entre cambios de grado, cuantitativos, y cambios sustanciales, cualitativos, no está muy definida, porque a veces los cambios de grados pueden alcanzar umbrales que activan nuevas funciones, y esto no hace sino enturbiar más aún el panorama. A nivel cerebral y cognitivo, en los humanos se observan decenas de diferencias en comparaciones con los otros primates, en las células, las conexiones, los neurotransmisores, los comportamientos, etc. Pero en todos los casos siempre queda la duda de en qué medida estos rasgos humanos son realmente únicos y si no son más que variaciones de algo compartido con las demás especies. Desde luego, al buscar lo que nos hace humanos, siempre esperamos algo positivo, algo bueno, algo que nos haga sentir orgullosos. El ego, con su soberbia y sus sesgos narcisistas, no solamente atañe a las personas, sino también a las especies. Y nuestro ego filogenético necesita una bonita historia que nos justifique y que nos haga sentir especiales, importantes. Desde luego, los rasgos únicos de una especie, en la jerga evolutiva se llama rasgos autapomórficos, no tienen por qué ser solo hermosos o distinguidos. Por ejemplo, entre los comportamientos que tenemos solo los humanos están el llanto y el suicidio, lo cual, a bote pronto, no es precisamente lo que estábamos buscando para para entusiasmarnos de nuestra singularidad. No cabe duda de que las caras sombrías de nuestra especie las encontramos descritas, con todos lujos de detalle, en casi todas las culturas y sociedades humanas que han pisado este planeta. A pesar de las diferencias, estas caras están exploradas con increíbles paralelismos en muchas tradiciones religiosas y filosóficas, entre las cuales destacan el budismo y el estoicismo, o las muchas variaciones del pesimismo ontológico, desde el miedo a ser hasta la angustia existencial, claves de nuestras raíces profundas, argumentadas por filósofos como Arthur Schopenhauer, Émile Cioran, Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Karl Jasper y muchos más. En diferentes aspectos destacan la infelicidad y el sufrimiento como condición intrínseca del ser humano,
que precisamente a raíz de sus increíbles habilidades mentales es incapaz de controlar tanta información y se deja arrastrar a un infierno de rumiaciones incompatibles con el bienestar mental. Nuestro cerebro proyecta y valora, juzga y comenta, opina y pregunta, desea y rechaza, continuamente, las 24 horas del día, 6-7 días a la semana, 365 días al año, sin parar, sin callar, olvidándose de vivir la vida real y dedicándose a vivir una vida ficticia, hecha de temores, preocupaciones, rencores y muchísimas expectativas. De ahí lo que los budistas llaman dukkha, el sufrimiento, la insatisfacción perpetua de una mente inquieta y nunca desagraviada, continuamente desgarrada entre el apego y el deseo por un lado y el rechazo y la evitación por el otro. Una situación incesante que, en el mejor de los casos, crea un estado de estrés crónico que moldea nuestro cerebro y nuestro metabolismo, hasta el punto de generar una condición permanente de inflamación psicológica. A veces esta condición pasa un umbral clínico y requiere una intervención seria y contundente, y a veces se tolera, lo cual no quiere decir que se sienta bien. Como decía Confucio, todos tenemos dos vidas, y la segunda empieza cuando nos damos cuenta de que tenemos solo una. Así que, tanto en los casos graves como en los casi más cotidianos, esta condición de sufrimiento constitutivo no nos facilita la existencia, y requiere un trabajo por nuestra parte dedicado a limitar sus efectos nefastos. En todo ello, el afán por lograr, por hacer, por obtener, es un estímulo clave. Siempre queremos algo, mejorar la situación, ya sea alcanzando lo que es placentero o evitando lo desagradable. El ego no se conforma nunca, siempre quiere que la situación sea diferente a la que es, utilizando el pasado y el futuro como comparación con el presente. Al comparar lo que es con lo que ha sido o con lo que podría ser, siempre hay algo más, siempre hay algo mejor, o un algo que falta, o que no es como debería ser. Una diferencia insalvable, pequeña o grande, pero insalvable, porque se vuelve a generar con cada logro, con cada cambio. A veces la distancia entre lo que es y lo que se desea es sutil, pero aún así taladra nuestro panorama mental como una gota china, imparable y despiadada. Otras veces el abismo entre realidad y expectativa es más explícito, pero en realidad la desazón se sustenta en el mismo espejismo. El anhelo de coherencia y de justicia puede ser una infinita fuente de sufrimiento, porque nunca se puede llegar a satisfacer, dado que la naturaleza no es coherente ni justa. Sobre todo si consideramos que, además, la única coherencia y justicia que tomamos como medida del mundo es, mira tú por dónde, precisamente la nuestra. Siempre hay algo mejor que el presente, sobre todo si consideramos todas las opciones que la mente humana es capaz de imaginar, ansiosa y compulsiva, creativa e implacable, cínica y romántica, tan lógica y a la vez tan desastrosamente insensata. Y claro, más allá de los pensamientos y las emociones asociadas a esta constante y compulsiva producción de alternativas, hay neurotransmisores y conexiones nerviosas y una larga serie de factores biológicos que, toda una vida, reflejan el sustrato orgánico de nuestra insatisfacción e influyen tanto los aspectos mentales como los hormonales e inmunológicos. Hablando de neurotransmisores, un ejemplo interesante es el de la dopamina, una molécula que usan las neuronas para comunicarse y activarse, y que está tradicionalmente asociada al placer. En realidad, con el tiempo se ha ido descubriendo que los chutes de dopamina, los envíos de dopamina de nuestro cerebro, no se asocian tanto al placer en sí, o sea, al logro sensorial de cierto objetivo, como a su anticipación. Es decir, es probable que Adán y Eva, al morder la manzana prohibida, se dieran cuenta de que al fin y al cabo la desdichada manzana sabía solo a manzana, a una manzana cualquiera, no era para tanto. Y el pico de dopamina, placentero y pecaminoso, no estaba asociado al sabor de la manzana, sino al momento anterior al mordisco. El bocado, con toda probabilidad, no le supo a mucho, pero sació una inquietud. O sea, pensamos que si logramos algo, este logro nos dará placer, al pasar de una situación neutra a una placentera, cuando sin embargo lo que ocurre es que el logro nos hace pasar de una situación inquieta, el deseo, el anhelo, a una neutra. Me he quitado el gusanillo. En muchos casos el logro no genera felicidad o satisfacción, sino que se limita a rebajar un desasosiego. Por supuesto, el afán por la felicidad vuelve pronto a arrancar, con otra inquietud, otro anhelo,
otra previsión, otra proyección, que empujan hacia otro logro, a una búsqueda insana que no puede ser nunca satisfecha, una verdadera trampa infinita, bien representada por el mito de Sísifo, condenado para siempre a empujar cuesta arriba una piedra que luego acaba rodando una vez más al fondo del valle. Entonces, hay que preguntarse, ¿a qué se debe esta inquietud? ¿Por qué necesito hacer algo que me quite la inquietud? ¿Qué es lo que genera esta expectativa? Pues la respuesta es fácil, porque así te ha programado la selección natural. Estás diseñado para anhelar, para esmerarte en obtener, para no estar nunca satisfecho y buscar más y mejor, porque así vas a conseguir más energía, ya sea en forma de comida o de recursos, o de afiliación social. ¿Y por qué quiero más energía? Pues porque la reproducción es la tarea que más la necesita, que más gasolina gasta, tanto para la reproducción de una nueva vida como para luego mantenerla hasta su independencia. Gestar una criatura es increíblemente demandante a nivel energético y cuidar de ella lo es aún más. La Real Academia Española define energía de forma general como la capacidad que tiene un cuerpo o un sistema para realizar un trabajo. En el caso de la selección natural, este trabajo es reproducirse. Así es simple. Logras acaparar más energía, podrás tener más hijos. Entre los que ven la ansiedad existencial como una condición ontológica humana, hay que mencionar a Peter Wessel Zapfe, filósofo y montañista noruego, que señaló explícitamente a la evolución como culpable de esta pena eterna. Nuestra conciencia sería un subproducto imprevisto de la selección natural, una singularidad inesperada que nos revela la falta de sentido del ser, que nos destina a la insatisfacción perpetua. Con este salto evolutivo, según Zapfe, se genera una paradoja. El ser humano intenta olvidar a toda costa que es humano. Lo intenta con el aislamiento de su propia conciencia, el anclaje a valores locales y sobre todo sociales, la distracción para engañar la atención y finalmente con la sublimación, es decir, con un espíritu creativo que intenta desarrollar a nivel conceptual y estético más universal. Como evolucionista y ecologista, Zapfe localiza en la reproducción precisamente una de las causas más directas de la tragedia humana, entrando en las filas históricas de los antinatalistas convencidos. Sea como fuere, con miles de matices y con propuestas y conclusiones a veces distintas, la condición de desdicha existencial del ser humano es algo que ha encontrado un consenso en casi todas las culturas de nuestra región. En etología humana, cuando comportamiento se encuentra en todas las poblaciones del planeta, se supone que no depende de la cultura y que por ende está relacionado con nuestra historia evolutiva. Este comportamiento entonces podría ser un universal, es decir, un rasgo implícito de nuestra especie, porque está programado por la selección natural. En su excelente y genial libro ¿Por qué el budismo es verdad?, Gaia, 2018, Robert Wright, un autor muy polémico y crítico que en sus ensayos ha tocado unos cuantos nervios descubiertos de nuestra sociedad humana, explica por qué el sufrimiento ontológico del ser humano tiene una base evolutiva. Explica cómo el budismo logró entender el problema, el sufrimiento, y proponer alternativas para limitarlo. Una visión distinta de vida, hábitos y entornos más equilibrados y el entrenamiento cognitivo de la meditación. Pero sin poder saber qué lo había generado. Si el Buda hubiese conocido a Charles Darwin, la iluminación habría sido completa. Las causas del sufrimiento, del dukkha, de la insatisfacción perenne es, de hecho, la selección natural. Es decir, al contrario de Zapfe, Wright no cree que esta condición haya sido una casualidad, sino una consecuencia concreta e ineludible de los principios evolutivos. Wright llega a comparar provocativamente la selección natural con los ordenadores de la película Matrix, que crean humanos en tubos de ensayos para sacar provecho energético de sus cuerpos, proyectándoles en el cerebro un mundo que no existe, un mundo hecho de imágenes y palabras, con sus reglas y sus automatismos, mundos ficticios y ajenos a la realidad. Así funciona la selección natural, forjando humanos con sus prioridades, sus razonamientos, sus emociones y sus pensamientos, que en realidad no son suyos, sino productos de pulsiones y necesidades moldeados para cumplir con los intereses de la evolución. Procesar energía y reproducirse. Solo y siempre reproducirse, a costa del bienestar individual, si es necesario,
a costa de la felicidad, a costa de una buena calidad de vida. Así pues, lo que nos hace humano es, entre otras cosas, que somos monos muy inteligentes y tristes. Habrá que investigar entonces qué quiere decir humano, qué quiere decir inteligente y sobre todo buscar el anillo débil de una supuesta cadena que enlaza nuestro potencial mental con el bienestar psicológico. Según muchas tradiciones filosóficas y unas cuantas teorías cognitivas, este anillo débil podría ser una de nuestras habilidades más preciadas, aunque tal vez la más delicada y difícil de entrenar: la atención.